Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la economía de América Latina no despega. Nuevas proyecciones de crecimiento a la baja. el imparable crecimiento de la deuda en la región. Ecuador, la ley del pacto ético y los paraísos fiscales que comprometen al presidente Lenín Moreno y al principal candidato de la oposición, Jaime Nebot Sadi. Las elecciones parlamentarias europeas, la necesidad de un nuevo proyecto y la gigantesca evasión y elusión fiscal de las multinacionales en la Unión Europea. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La economía de América Latina crecerá menos este año según la última proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Este organismo dependiente de Naciones Unidas rebaja el crecimiento económico a un promedio regional del 1,3% comparado con el 1,7% que habían previsto el pasado diciembre. En esto América Latina no se diferencia del resto del mundo. El Fondo Monetario Internacional, entre otros, ha rebajado las perspectivas de crecimiento económico global en su último informe de abril. Es lo que hacen todos los años el FMI o el Banco Mundial u otros organismos multilaterales que van ajustando a la baja a medida que transcurre el año las proyecciones más optimistas de Año Nuevo. ¿Qué significa un 0,4% menos de crecimiento? Es el equivalente de lo que la región gasta en seguridad ciudadana. Y dado que el optimismo va decreciendo a lo largo del año, es necesario preguntarse si la región mantendrá este 1,3% de crecimiento que estima ahora la CEPAL o habrá que rebajarlo nuevamente en la próxima medición dentro de 3 meses. Justicia Impositiva se lo preguntó a la economista encargada de coordinar las proyecciones de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Cecilia Vera Iglesias. Tenemos un mundo que está desacelerando de forma sincronizada. Todas las regiones virtualmente están desacelerando. En segundo lugar, tenemos un comercio mundial que también se está desacelerando y mucho. En 2017 creció 4,6% el volumen de comercio. En 2018 ya se desaceleró un 3,3%. Y este año la última proyección de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es de 2,6%. Por lo tanto, por el lado de la actividad mundial, del comercio mundial, peores noticias que en diciembre. Por el lado de los precios de los commodities, de los cuales América del Sur particularmente es exportadora y por lo tanto le favorecen precios altos, tenemos que van a caer los precios de los commodities, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, que crecieron 10% en promedio. Este año estamos esperando que caigan alrededor de un 5%. En este sentido se ven favorecidos Centroamérica y el Caribe, que son importadores de commodities, pero se ven desfavorecidas las regiones de Sudamérica, que son exportadores de commodities. Es evidente que la economía mundial está hoy marcada por la volatilidad y la incertidumbre, y esto afecta a los precios de las materias primas. Y hay que tener en cuenta que las estimaciones de crecimiento promedio de la CEPAL abarcan a un conjunto de 20 países en América Latina, que tienen cada uno su propia dinámica individual. No es lo mismo la situación de Argentina y Venezuela, que atraviesan una profunda recesión económica, que la de la República Dominicana, Panamá y Bolivia, que están creciendo entre el 4,3 y el 5,5%. La realidad es que los inversores muchas veces no distinguen entre países de una misma región, y sea por prudencia, sea por ignorancia o sea por pura pereza intelectual, terminan castigando al conjunto a la hora de decidir dónde colocar su dinero. Esto se ve bastante claramente en la presión que sufrió América Latina el año pasado junto al resto de los llamados mercados emergentes y que es parte de una tendencia histórica. Sucedió también en los 90 con el llamado efecto tequila y luego con el efecto caipiriña poco después. Le preguntamos a Cecilia Vera Iglesias qué posibilidades hay ahora de un nuevo contagio financiero. En teoría puede haber contagio, pero en la realidad lo que uno tiene que ver es quiénes se contagian, ¿no? Los problemas en Argentina, que habían empezado en abril del 2018, se intensificaron en agosto, cuando Turquía tuvo problemas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se contagió Argentina? Bueno, por las propias condiciones del país. El país tenía un déficit en cuenta corriente muy alto, que era casi 5% del PIB, cerró en 2017, lo que implicaba que lo estaba financiando con entradas de capitales. Y esto es una vulnerabilidad enorme, porque justamente si los capitales se dan vuelta,
alta y se van los inversores, el país tiene que hacer un ajuste recesivo, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, en periodos de volatilidad financiera y de mayor aversión al riesgo de parte de los inversores, va a depender en términos de qué países se ven expuestos. Uno, las necesidades de financiamiento externo que tengan los países, la proporción de deuda en dólares que tengan y, bueno, naturalmente la proporción también de deuda de corto plazo. Por lo tanto, creemos que no es lo mismo un país que otro, ¿verdad? Puede afectar a todos los países. De hecho, en el 2018 se dio algo de eso. Se fueron los flujos de capitales básicamente del conjunto de emergentes, incluyendo los países de América Latina. Y tal como en el 2018 y ahora este último mes, se han visto depreciaciones de algunas monedas. Eso significa evidentemente que los inversores están yéndose al dólar, están vendiendo activos locales, pero no llega a ser un problema en la medida que los bancos centrales puedan intentar estabilizar el tipo de cambio como hicieron el año pasado. Una caída en el crecimiento económico implica normalmente menor consumo y una caída en la recaudación fiscal, que es más pronunciada en América Latina porque la región depende mucho para financiar su gasto público del IVA, es decir, del impuesto al consumo. Ergo, si se consume menos, se recauda menos y hay una caída en las cuentas fiscales que se tiene que solucionar con ajuste, deuda o emisión monetaria para que cierren los números. Ninguna de estas tres alternativas es realmente deseable. El ajuste recae sobre los sectores más golpeados de la sociedad y sus clases medias. La deuda es ya un problema en la región, como veremos más adelante en este programa. Y la emisión puede contribuir a la inflación, aunque dista de ser el único causante del aumento de los precios. Le preguntamos a Cecilia Vera Iglesias cuál será el impacto fiscal de esta desaceleración del crecimiento y cuál es la mejor respuesta de América Latina en caso de que empeore la situación. En un escenario donde se deterioraran las condiciones externas más y se vieran afectados países que hasta el día de hoy pronosticamos que estarían creciendo fuerte, evidentemente eso va a afectar la recaudación. Ojo, también va a afectar la recaudación la caída de precios que estamos esperando para los commodities eventualmente. Si bien es una caída mucho más chica que la que hubo en 2014 2015, siempre le va a pegar a los países cuya recaudación en parte depende del precio de los commodities. Por ejemplo, Chile, Bolivia, que tienen ingresos fiscales dependientes de recursos naturales, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas que puede tomar la región? Bueno, la CEPAL siempre aboga más bien por impuestos de tipo directo, no indirecto. Entonces, si uno piensa, bueno, va a caer el IVA por motivo de la caída en la actividad y eventualmente en el consumo, no es un tema de salir a aumentar el impuesto al IVA, sino más bien de capear la situación por la vía de cerrar agujeros y que no haya evasión, elusión y agujeros donde se está hoy en día escapando la recaudación. Declaraciones a justicia impositiva de la economista encargada de coordinar las proyecciones de la CEPAL, Cecilia Vera Iglesias. La economía global vive sobre el barril de una explosiva deuda pública y privada. El último informe del Instituto Internacional de Finanzas señala que la deuda actual triplica la riqueza anual que produce el mundo entero. Y si examinamos la deuda en sus distintos sectores, el sector público, el privado o el corporativo y financiero, vemos que en los últimos 15 años esta deuda sigue aumentando semana a semana, mes a mes, año a año. Una curiosidad. Siempre se habla mucho de la deuda de los países en desarrollo, pero los más grandes deudores son los países ricos, sea Estados Unidos o Japón. Por supuesto que a este cálculo habría que agregar la riqueza y la deuda oculta en los paraísos fiscales para tener un panorama acabado de la situación actual. Pero aún con estos gigantescos bolsones de opacidad sobre las cuentas reales de la economía mundial, muchos analistas opinan que este crecimiento de la deuda soberana no es sostenible. Un ejemplo de crisis a la vista. Desde el estallido financiero de 2008, las tasas de interés de los países desarrollados están en los niveles más bajos de la historia, aún teniendo en cuenta el aumento de las tasas en Estados Unidos en el último año que causaron muchísima volatilidad. Si las tasas volvieran a sus niveles históricos promedio, toda esta deuda sería impagable. La situación de América Latina no es diferente a la del resto del mundo, pero es más grave que la de los países desarrollados porque el tamaño de sus economías, mucho menor que en el primer mundo, achica su margen de maniobra. Además, desde el fin del boom de las materias primas, la región bajó drásticamente su nivel de crecimiento promedio. En el 2010, América Latina crecía en un 6% de promedio. En el 2015 y el 2016 fueron años de contracción económica y en los dos últimos años el crecimiento ha rondado
un más que magro 1%. Si a este débil desempeño económico le añadimos la deuda, ay, la que se puede venir. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la llamada década perdida, la de los 80? La deuda terminó estrangulando la posibilidad de crecimiento de la región. ¿Estamos en camino de repetir el mismo escenario? La organización Latindad, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, acaba de publicar un exhaustivo informe sobre el endeudamiento en 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. La coordinadora del estudio, Patricia Miranda, de Latindad, explicó a Justicia Impositiva cómo evaluaron el riesgo de la deuda de países tan diversos. Uno de los criterios es poder tomar en cuenta los riesgos de la deuda pública total, no solamente la externa, sino además la interna. Entonces, en ese primer criterio, encontramos que hay países cuya exposición en términos del saldo de la deuda pública total respecto al PIB es bastante alta. Los países con mayor riesgo en este sentido, es decir, un mayor peso de la deuda sobre su PIB, son Argentina, Brasil, El Salvador, Ecuador, Colombia. Aspecto que hemos encontrado también es el de la deuda interna. Después de la crisis de la deuda que tuvo la región en los 80 y de la cual nos tomó como 2 décadas recuperarnos, el acceso a la deuda interna ha sido una fuente importante para muchos países. Es el caso de Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Brasil, que tienen un elevado porcentaje de su deuda pública corresponde a la deuda interna, mayor que la deuda externa, y dependiendo del mercado y dependiendo del país, puede ser un riesgo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la mayor parte de su deuda interna vence entre el 2019 y el 2023. Entonces, para pagar con nueva deuda interna, tendrían que garantizar que en ese lapso de tiempo van a tener el mercado que pueda comprar estos bonos y asegurar el repago de esta deuda. ¿Quiénes son los acreedores de esta deuda pública total, sea externa en moneda dura o interna en moneda local? ¿Quiénes son los acreedores del sector privado? En la deuda pública externa tenemos por una parte los acreedores multilaterales históricos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la deuda bilateral, es decir, la deuda que hay entre naciones. Los grandes acreedores de la región en términos de deuda bilateral son Estados Unidos, los países europeos y China. Pero según Patricia Miranda, en la situación de la deuda en América Latina actual, se nota un peso cada vez más grande de la emisión de bonos soberanos en los llamados mercados de capitales. Entre los principales riesgos que tiene la región respecto a la deuda está la emisión de deuda soberana. Esto significa emitir bonos, emitir títulos en el exterior principalmente, donde son inversores externos quienes adquieren esta deuda y con quienes se tiene un compromiso de pago. También se tiene esta emisión de bonos en el mercado nacional, en moneda nacional. Sin embargo, en muchos casos, la línea que puede dividir ambas deudas es demasiado delgada y pueden ser inversionistas externos quienes están adquiriendo estos mismos bonos. En este tipo de riesgo se encuentran países como Argentina, como Ecuador, pero también tenemos otros países como Brasil y en menor medida, por ejemplo, Bolivia, que ha estado acudiendo a la emisión de bonos soberanos. Y una característica de esta emisión es que el país emisor puede utilizar estos recursos en una diversidad de gastos, puede ser inclusive para gasto corriente. No se tiene la misma condición que con otro tipo de acreedores para especificar en qué tipo de proyectos o en qué tipo de sector se van a utilizar estos recursos. Estos bonos soberanos en los mercados de capitales constituyen hoy el 50% de la deuda emitida por América Latina. Ahora bien, no se trata de estigmatizar la deuda como herramienta para el crecimiento económico. En la Unión Europea no se prohíbe, por ejemplo, el endeudamiento, pero sí tiene un techo, el 3% del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que con la historia que tiene América Latina con este tema y con la menor espalda económica para soportar un empeoramiento de la situación financiera internacional, la región debería tener muy claro para qué es la deuda que se toma, para qué se usa, cómo se invierte y qué nivel de riesgo tiene. Desde Latindad, Patricia Miranda alertó sobre el impacto económico y social que pueden tener estos crecientes niveles de deuda. Normalmente medimos a la deuda como el saldo sobre el PIB y son los datos que se tienen más a mano cuando se elaboran estos análisis, pero también es importante medir el servicio de la deuda y la capacidad de pago de un país de esa deuda.
Entonces, es importante mencionar cómo en algunos casos la proporción del servicio de la deuda pública llega a ser más del 50% de los ingresos fiscales o más del 50% de los presupuestos. Y esto en algún momento termina siendo mayor a la inversión en protección social, a la inversión en salud y en educación, y genera también impactos como un menor empleo, menor inversión en infraestructura. Asimismo, se menciona en este estudio la generación de pasivos contingentes, de deuda flotante y de deuda oculta con nuevas iniciativas como son las alianzas público-privadas. Este tipo de deuda no forma parte del presupuesto, pero cuando tiene que pagarse, se le incorpora recién y llega a ser una carga muy alta. En el caso de las alianzas público-privadas en particular, se registra en el presupuesto y se registra contablemente cuando el proyecto ha sido terminado. Tras 4, 5, 6 años de ejecución del proyecto, se registran y se tienen que pagar esos pasivos. Patricia Miranda, coordinadora del estudio sobre deuda en América Latina de Latindad, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social. En Ecuador se sienten día a día los efectos de una de las medidas más importantes impulsadas por el gobierno de Rafael Correa, la ley del pacto ético, ley que prohíbe a funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales. El caso más sonado es el de los llamados papeles INA, que fueron revelados por el grupo de periodismo de investigación La Fuente y que apuntan a la familia del presidente Lenín Moreno. Según la denuncia del grupo de investigación periodística La Fuente, el hermano del presidente, Edwin Moreno, la esposa del mandatario ecuatoriano y sus hijas forman parte de una compañía formada en el 2012 en Panamá, la más importante de las 88 jurisdicciones que Ecuador califica como paraíso fiscal. Según la denuncia de La Fuente, la compañía INA Investment Corp blanqueó unos 18 millones de dólares a través de unas 11 empresas fantasmas. La fecha es importante. En el 2012, Lenín Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa. Hoy es su más acérrimo enemigo. Los nombres de algunas de estas empresas fantasmas podrían resultar graciosos de no ser porque constituyen una estafa al Estado. Es decir, ponerle a las empresas fantasmas el nombre de Espíritu Santo Holding o Fundación Amore apuntan a un mundo espiritual, religioso y romántico que no es precisamente el que reina en los estudios jurídicos y paraísos fiscales donde se arman y operan estas sociedades offshore. Según los periodistas de La Fuente, Edwin Moreno es un testaferro del presidente, de su hermano, y el nombre INA corresponde a las 3 letras finales de los nombres de las 3 hijas de Lenín Moreno, Irina, Cristina y Karina. Conmovedor, ¿no te parece? Lo curioso es que el mismo Lenín Moreno reconoció que estas empresas existían y deslindó toda responsabilidad de las mismas. Escuchemos al mandatario ecuatoriano. ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore, donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas? ¿Pero se imaginan semejante barbaridad? Hubiera dicho algo parecido a lo que hacían ellos, pues esconderlo todo. ¿Ustedes creen que le iba a poner el nombre de mis hijas? Todo lo contrario, todo lo contrario. Ellos, señores, me han manifestado que la empresa, el momento en que la compraron, ya tenía el nombre de International American Investing, alguna cosa así, no recuerdo. Hay un curiosísimo momento en esta declaración en el que Lenín Moreno duda, o más bien diría que arranca con un verbo que corrige a toda velocidad. Esa palabra que empieza a decir y luego silencia parece revelar que fue él quien compró la compañía. Le pedimos a producción que separe la oración para volverlo a escuchar, así que presten atención, acá va. La empresa, el momento en que la compraron. ¿Tú qué escuchaste, Marcelo? En el momento en que la compraron. Eso es lo que dice, es lo que empieza a decir y lo que corrige después. Escuchemos de nuevo por si nos acusan de suspicaces. La empresa, el momento en que la compraron. No sé si ustedes escucharon lo mismo. ¿Qué escucharía el creador del psicoanálisis Sigmund Freud si estuviera con nosotros? Bueno, diría que es un acto fallido, es decir, cuando uno dice lo que no quiere decir.
o empieza a decir en este caso lo que no quería decir, porque en su primera reacción al escándalo, Lenín Moreno fue muy enfático y negó todo vínculo con la formación de esta compañía en la época en que era vicepresidente de Rafael Correa. Luego admitió que su hermano la había formado la compañía. Pero dejemos al doctor Freud y vayamos a la capital de Ecuador, Quito. Pablo Iturralde es el director del Centro de Estudios de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y aclaremos, no nos habló desde un diván freudiano. Esto fue lo que le contó a Justicia Impositiva sobre los INA Papers. Los documentos filtrados probarían que la familia de Moreno habría incurrido en diversos tipos de delitos, ¿no? Como perjuicio y lavado de activos, en un solo movimiento. Se habrían depositado $18 millones de manera injustificada de parte de un contratista de un proyecto público en el que Lenín Moreno tenía cierto vínculo como vicepresidente. Existe una indagación previa abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, la cual gira en torno a la presunta realización de varias irregulares movimientos en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas. Se realiza la investigación también por varias compras que no han sido justificadas, entre ellas artículos de lujo, automóviles de alta gama y bienes inmuebles, ¿no? Lenín Moreno señaló que su hermano, como no es un funcionario público, tendría toda la libertad de tener empresas en paraísos fiscales. Puede tener todas las empresas offshore que quiera, dijo Lenín Moreno. Estas palabras de Lenín Moreno sorprenden porque como vicepresidente de Rafael Correa y luego como candidato a la presidencia, Lenín Moreno hizo campaña a favor de la ley del pacto ético, que prohíbe a los funcionarios tener activos en paraísos fiscales, pero que también condena de manera inequívoca la existencia del mundo offshore. Ahora bien, es casual que en los mismos días en que saltó la denuncia, su gobierno decidiera terminar con el asilo que le había dado en la embajada ecuatoriana a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Es casual a su vez que la entrega de Assange a las autoridades británicas sucediera poco después de que Ecuador firmara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay mucha tela para cortar en este caso, pero la realidad es que los sacudones que está provocando la ley del pacto ético no terminan con este caso del presidente Lenín Moreno. En la edición 33 de Justicia Impositiva este marzo, denunciamos conjuntamente con el diario argentino Página 12 que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, tenía cuentas en paraísos fiscales. En abril, un ciudadano ecuatoriano llevó esta denuncia de Justicia Impositiva y Página 12 a la Contraloría ecuatoriana, que es la que debe investigar estas presuntas violaciones de la ley de pacto ético. Jaime Nebot Sadi es hoy quizás el político más importante del país, varias veces candidato a la presidencia de Ecuador. Hoy quizás el político de la derecha con más chance de suceder a Lenín Moreno, si es que adelanta las elecciones. ¿Qué pasó con la denuncia de Justicia Impositiva acompañada por un ciudadano ecuatoriano a la Contraloría? Nuevamente, Pablo Iturralde, director del Centro de Estudios de Derechos Económicos y Sociales. La ley de paraísos fiscales y funcionarios públicos permite que los ciudadanos puedan realizar directamente demandas contra funcionarios públicos en la Contraloría, y así se ha hecho. Un ciudadano común y corriente, en base a la investigación periodística de Página 12 y Justicia Impositiva, ya realizó una demanda en la Contraloría, lo cual hay que ver en qué estado se encuentra. Por el momento, Contraloría no ha informado nada más. De darse la investigación en Contraloría y probarse el vínculo de Jaime Nebot con paraísos fiscales, en este momento ya no es funcionario público, pero esto no exime de que se realicen otras investigaciones y que existan sanciones posteriores por fraude tributario y fraude fiscal, por lo que es importantísimo que se dé paso a la investigación. La repercusión de esto es un poco difícil de estimar porque no hubo un debate público amplio debido al cerco mediático, pero los resultados electorales, esta denuncia salió previo a elecciones de gobiernos locales, y los resultados electorales que tuvo el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot fueron mucho menores de lo que esperaban. De hecho, antes de las elecciones se calculaba que Jaime Nebot podría ser un candidato a la presidencia. Sin embargo, ahora, después de las elecciones, los números ya no le dan. Pablo Iturralde, director del Centro de Estudios de Derechos Económicos y Sociales.
Las elecciones parlamentarias de la Unión Europea llegan en un momento de crisis e incertidumbre para el proyecto paneuropeo que garantizó la paz en el viejo continente desde su fundación en los años 50. El crecimiento de la extrema derecha, de los movimientos antieuropeos, del chauvinismo y del racismo y la falta de respuesta ante los problemas económicos de muchos miembros del bloque, desde el estallido financiero del 2008, son las señales más claras de este descontento popular con la actual situación. En términos políticos hay un claro deterioro de los principios de la posguerra que sirvieron para crear el bloque europeo en base a la idea de solidaridad y unión de sus miembros. El ejemplo más claro de este deterioro es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cuando este proceso, que ya fue 2 veces pospuesto, se concrete, el Reino Unido se convertirá en el primer país que abandona el bloque en sus más de 60 años de vida. Ante una economía en crisis desde el 2008, se señala a extranjeros e inmigrantes como los grandes culpables del desempleo, la caída de los salarios, la falta de vivienda, el deterioro de la salud o el aumento de la inseguridad. Y hay que decir que en parte la responsabilidad de este anti-europeísmo es de la misma Unión Europea. En vez de buscar una salida por la vía del crecimiento económico, como enseñaba la lección de la otra gran crisis del capitalismo en los últimos 80 años, la crisis de 1929, la Unión Europea buscó una salida por la vía del ajuste. El caso de Grecia es el más dramático, pero no el único. ¿Cómo se sale entonces de este desencanto europeo? ¿Hay alguna alternativa a este divorcio que existe entre los ciudadanos y sus dirigentes? El movimiento Democracia en Europa 2025, que tiene al ex ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, como principal referente, viene hablando desde su fundación en 2017 de un New Deal para Europa, similar al New Deal con el que el presidente Franklin Roosevelt sacó a Estados Unidos de la depresión en los años 30. Justicia Impositiva tiene una propuesta quizás más modesta, pero igualmente ambiciosa. Lo que decimos de este programa es que la mejor manera que los dirigentes europeos tienen para reconectarse con la población es eliminar la multimillonaria ilusión de las multinacionales, sea del sector productivo, del digital o del sector financiero. Con los fondos recuperados, Europa podría invertir en empleo, vivienda, educación, infraestructura, seguridad, es decir, en todo lo que reclaman los descontentos y las descontentas. La economista argentina Verónica Grondona es asesora de la izquierda europea en el tema de los Panama Papers y la evasión fiscal. Según le explicó a Justicia Impositiva, no solo la izquierda, sino la mayoría de los partidos europeos han coincidido, al menos en lo discursivo, con el diagnóstico que hace Justicia Impositiva. A partir de todas las filtraciones de información que han tenido lugar en la Unión Europea y el rumbo que ha tomado eso dentro del Parlamento Europeo en la creación de comisiones de investigación y comisiones especiales en el tema de la evasión y la elusión de impuestos, o los más importantes grupos políticos, al menos dentro del Parlamento Europeo, estarían de acuerdo en continuar al menos con la lucha contra la evasión y la elusión y el lavado de dinero en la Unión Europea. Al menos desde lo discursivo, ¿no? En la práctica, sin embargo, hay ciertos límites, porque aunque todos dicen querer luchar contra esto, la realidad es que los grupos que representan a los partidos liberales tienden a no querer poner ningún impedimento al movimiento de capitales, tienden en general a querer favorecer la inversión a cualquier costo, y por lo tanto, cuando se va a la práctica sobre cómo cerrar los huecos que quedan para facilitar la evasión y la elusión, estos partidos políticos no quieren imponer ningún obstáculo al movimiento de capitales ni a la inversión extranjera, y entonces en todo caso quieren más bien favorecerla. Según el cálculo conservador de la Comisión Europea, la evasión y elusión fiscal se llevan 1 billón de euros anuales, o sea, 1 millón de millones de euros cada 12 meses. Esta suma es equivalente al presupuesto europeo de 7 años. En los últimos años, bajo el peso de escándalos de evasión fiscal como los LuxLeaks o los Panama Papers, la Unión Europea comenzó a actuar. El Ministerio de la Competencia ha llevado sonados casos contra Google y Microsoft por prácticas anticompetitivas que en los hechos son por los mecanismos de elusión y evasión fiscal que usan estas compañías. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha anunciado medidas contra los llamados facilitadores de la evasión fiscal y ha nombrado a 7 estados del bloque europeo, Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda,
como facilitadores de la elusión fiscal. Este es uno de los problemas. Entre los miembros de la Unión Europea conviven paraísos fiscales con países que sufren la evasión impositiva que facilitan sus propios aliados en el bloque. Nuevamente, Verónica Grondona. La solución es política porque hoy por hoy hacia el interior del Consejo de la Unión Europea las decisiones son tomadas en un absoluto secreto, de manera tal que la población de los distintos Estados miembros no tiene idea de lo que pasa ni cómo votan sus representantes o sus países allí, ¿no? Cuando hablamos de las guaridas fiscales hacia el interior de la Unión Europea, de lo que estamos hablando también es de la falta de una alternativa económica para los países que hoy funcionan como guaridas fiscales. Y en el actual contexto de estancamiento de algunas economías, de desempleo alto en algunas otras economías, el plano económico es un plano que también necesita ser considerado, ¿no? Verónica Grondona, asesora de la izquierda europea en el tema de los Panama Papers y la evasión fiscal. Y llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.